Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy yo no vengo del mejor humor, porque vengo aquí dispuesto a apuñalar a una franquicia que me gusta mucho con tal de salir del Shadowban. No me culpen, los tiempos difíciles requieren a veces decisiones aún más complicadas. Igual, Boku no Hero es una franquicia que tiene un montón de personajes, a veces demasiados para su propio bien, por lo que es más que obvio que no todos te van a salir de la mejor manera. Y el día de hoy vamos a estar aquí, hablando de los que para mí son algunos de los peores personajes que nos ha traído la franquicia. Algunos malos a secas y otros que de plano sí me parecen espantosos. Igual, recuerden que esta es una opinión personal para que no se ardan. Además tampoco se alteren, ya que la próxima semana estaremos hablando de los mejores personajes. Pero bueno, mucha introducción, vamos a comenzar a escupir veneno. Así que sin más, comencemos. Soy una chica linda. Oh, pues, eres hermosa. Aquí voy a empezar con el menos peor o con el menor de los males, como dirían por ahí. La Liga de Villanos está repleto de personajes bastante interesantes y muy bien construidos. Y si bien es cierto que Himiko Toga no es precisamente el peor personaje femenino de esta franquicia, lo cierto es que para los estándares que había construido la Liga de Villanos con personajes como Spinner, Twice, Shigaraki o Dabi, la muchacha sí se queda bastante atrás. Para mí Toga es un conjunto de un montón de ideas bien interesantes que al final no terminan de funcionar todas. Su pasado trágico es bastante interesante, sus habilidades son muy buenas y tiene por ahí algunos destellos de su personalidad que pueden hacerle un personaje bastante interesante. Pero lo cierto es que al final para mí no termina de funcionar del todo. Para empezar, esta rivalidad medio extraña que tiene con Uraraka porque pues a las dos les gusta Izuku y las dos son las mujeres del grupo, así que tienen que pelear entre ellas, supongo. Lo cierto es que al final del día Toga resulta un personaje bastante extraño que no terminó de desarrollar todas las ideas que tenía por delante, como por ejemplo esto de ser un personaje que al final del día solo quería ser reconocida como una chica bonita que quería tener una infancia normal. Al final esto quedó hasta medio cursi y si bien es cierto que el momento puede ser bonito y la conclusión funcional, la realidad es que Toga siempre se sintió como un personaje que podía dar para más, pero que al final terminaba siendo retrocedido por su autor por darle todas estas características de tener al personaje, digámoslo así, yandere del grupo. Toga está más que nada aquí porque de la Liga de Villanos, para la importancia que tiene, es la peorcita y porque a mí en general este tipo de personajes así loquitas, impredecibles, me caen bastante mal. ¿Siempre entangada? Siempre entangada. Mira qué pícara que sos, ¿eh? Vamos a irnos deshaciendo de una vez del personaje más obvio que tenía que estar en esta lista. Mineta es un personaje del cual podemos resaltar muchas cosas, su diseño, su personalidad, sus poderes y mencionar que el personaje falla en absolutamente todas. Y a ver, se entiende la idea de que Horikoshi quería hacer este personaje como incómodo, pajero y más que nada siendo el rarito de la clase, porque a ver, todos hemos tenido un compañero que es un pajero. Pero con Mineta el problema es que el chiste se extiende demasiado y todo se resume básicamente de que, mira, voy a hacer algún comentario pervertido y todos le dicen, ay Mineta, no seas cochino y le pegan y ya está. Así estuvimos durante prácticamente el 75% del manga, hasta que Mina lo sometió a una especie de terapia de electroshock. De ahí en adelante el personaje sí es cierto que tuvo algunos momentos donde parecía tener una personalidad un poquito más normalita. Vaya, tiene cierto desarrollo y eso no se le va a negar, pero lo cierto es que Mineta al final del día es un personaje que está únicamente ahí llenando espacio y robando páginas simplemente porque hay que tener un alivio cómico entre muchas comillas. Pero pues lo peor de Mineta, como ya dije, no es que no dé gracia, no es que su diseño sea feo y no es que sea molesto, es que el personaje es sencillamente inútil. Lo pudimos haber retirado del manga desde el inicio y realmente no pasaba nada, o por lo menos no hay una situación en la cual él mismo sea indispensable. Incluso a mí me sorprendió bastante que Horikoshi lo pusiera en el primer arco, digamos, importante de este manga, como uno de los personajes centrales que estaba ahí con Deku. Una decisión bastante extraña y que sorprendentemente no le jugó tan en contra. Pero bueno, Mineta es un personaje sí o sí obligado de estar entre los peores, y si alguien genuinamente cree que es el peor de los personajes de este manga, yo no soy quien para contradecírselo. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy...
Pero si tenemos que hablar de personajes importantes que no estén muy buenos, tenemos que hablar de All for One. Y es que, a ver, el caso con All for One es rarísimo, por lo menos en el inicio del manga el personaje es muy interesante. Incluso cuando lo vemos llegar en esa primera pelea que tiene contra All Might, la verdad es que era un momento bastante tenso y se sentía muy emocionante. Pero con el paso del tiempo, All for One se empezó a sentir como un villano bastante genérico. Yo no tengo problemas con que tú me plantees un villano como Afo y que me digas que simplemente es un güey que es malo por ser malo. No, de hecho a veces puede ser muy divertido tener un villano así. El problema con este personaje es que Horikoshi nunca se decidió realmente qué quería hacer. Si lo quería dejar como este villano que, sí, es pura maldad desde que nació, o por a veces quererle dar una complejidad más grande de que se inspiró en los cómics y no sé qué tanto, terminaron por hacerle una personalidad medio extraña. Y miren, vamos a dejar aquí algo muy en claro. Shigaraki es el villano principal de este manga, punto. Sí, a ver, tenemos All for One y que su poder y todo eso, pero la idea desde el inicio indicaba que All for One le iba a pasar este poder a Shigaraki y así se terminaría destruyendo el All for One con el One for All, es decir que los sucesores de ambos portadores al final serían quienes terminaran concretando esta batalla final. Pero no, al final Horikoshi medio se volvió loco y dijo, no, este siempre es el villano final, ahora también desde siempre le planeó toda su vida a Shigaraki y no sé qué. Esto es particularmente molesto porque no solo se terminó por chingar a All for One como personaje, sino que de paso se cargó a Shigaraki. Y es que lo peor de todo es que tú me quieras vender este villano como todopoderoso y súper chingón y me digas, no, es que en el pasado ha matado a muchos y que en el presente no tenga pedos con matar personajes secundarios, pero cuando se trata de alguien importante o así el tipo se quede de, no, sí, ya te robé tu poder, bueno, luego te mato, sí, ahorita no hay tiempo. Pues se termina sintiendo bastante de hueva. All for One realmente tiene buenos momentos y hay un par de cositas por ahí que están bien. A ver, no es el peor villano de la ficción, pero lo cierto es que para el tremendo peso que tiene y que implicaba toda su participación, se terminó quedando como algo bastante corto que nunca terminó de funcionar y que, siendo honestos, Horikoshi debió haberse deshecho de él hace mucho tiempo, o por lo menos dejar que Bakugo sí lo matara cuando estaba en su forma de bebé y no venir a echarle caca al pastel más adelante. ¡Oh! Les voy a poner este personaje aquí y les reto a que me digan quién es, cómo se llama, sin googlearlo, díganme quién es. Y si no saben quién es, por lo menos díganme en dónde sale, dónde lo vieron, en qué capítulo de Boku no Hero sale. Si no se acuerdan de él, no los culpo, porque este güey llamado Wolfram, sí, yo lo tuve que googlear y no estoy 100% seguro que se llame así. Es por mucho el peor villano que hemos visto en esta franquicia. Como ya mencionamos, debido al peso que tienen los villanos en las historias, particularmente de superhéroes, pues tener un villano mediocre te puede echar a perder mucho la fiesta. Y más aún considerando que este era el primer enemigo con el que íbamos a ver a Deku pelear en la pantalla grande. Sí, este tipo es el villano de la primera película. ¿Qué poder tiene? Ni idea, no me acuerdo. Supongo que tenía que ver algo con controlar el metal o algo así. ¿Cuál era su brillante plan? No sé, no me acuerdo y no me interesa checarlo. Al grado que revisando la wiki del mismo me di cuenta que al parecer está relacionado con All for One, o por lo menos en una parte dice que All for One tiene grandes planes para él. Sí, cómo no. Yo entiendo que las películas, considerando que su canon es de dudosa credibilidad, pues no tenían que tener villanos necesariamente súper bien trabajados. Pero hombre, por lo menos dame algo que esté mínimamente decente. El resto de villanos en las películas, al menos en diseño, más llamativos que este ni en personalidad, ni en historia, ni en poderes, ni en diseño siquiera llega a cumplir el mínimo de calidad, haciéndolo el villano más horrible de toda esta franquicia, simplemente por ser un cero a la izquierda. El primer puesto es un puesto especial. Cuando estaba repasando la lista de personajes para hacerlo, me di cuenta que honestamente me iba a llevar más puestos de lo necesario, así que decidí compactarlos todos en un solo lugar. Porque sí, la clase 1B son los peores personajes que nos ha dado Boku no Hero. Quizá con excepción de Monoma, que al final pues sí fue útil y estaba más o menos bien trabajado. Digo, no era tampoco la gran cosa. Shinzo pues, ok. Digo, el manga se olvida de él después de un rato, y también está Kendo, que pues
ahí está. Pero la razón por la que los pongo aquí es porque estos personajes son la razón de que tengamos el peor arco de toda la franquicia de Boku no Hero, el arco de la clase 1A contra la 1B. Mira que yo le doy puntos a Horikoshi por crear personajes que son bastante originales. Por ejemplo, este güey que puede crear onomatopeyas, pero al final del día todos estos personajes se sienten como un despropósito. Son un montón de tipos que Horikoshi metió al azar y que de unos 20 que son realmente solo 2 o 3 terminan siendo relevantes, haciendo que gastemos capítulos de manga y episodios del anime en ver un montón de combates con esta gente random que poco o nada nos interesa. Y es que incluso a varios de estos ya los habíamos visto en el primer torneo de Boku no Hero, así que no veo el propósito de tenerlos aquí de vuelta. Todo este salón termina careciendo de carisma, personalidad y realmente solo uno que otro puede presumir del diseño, como este güey de aquí que podía hacer líquidas las cosas o algo así. Miren, honestamente pensar en estos personajes me da coraje y varios de ellos podrían estar en toda la lista repartidos. Pero pues vamos a dejar a todos estos pseudo personajes en este primer lugar porque honestamente no vale la pena perder el tiempo hablando uno por uno de ellos. Así que sí, felicidades clase 1B, este es su más grande logro, salir en un top todo miedo de personajes horribles. Pero bueno, hasta ahí quedaría la lista de personajes. Cuéntenme para ustedes cuáles son los peores. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Déjenmelo saber en los comentarios junto con sus mentadas de madre. Ahora sí, yo me despido, no sin antes recordarles que no me sigan, no se suscriban y no esperen otro video con las opiniones más terroristas de internet. Los saluda Iván Rodga, bye.